Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy analizamos el periodo realista. Y es que hay algunos pintores que hacen pinturas que ópticamente son muy realistas, pero el tema de la pintura es fantástico o bíblico, mientras que otros pintores hacen pinturas que no son ópticamente muy fieles a la realidad, pero representan temas mucho más reales. Entonces, ¿cuál de estos dos es parte del realismo? ¿Por qué existió este movimiento? ¿Qué buscaba comunicar? ¿De dónde salió? Todas esas preguntas son las que hoy nos ayuda a responder Nayeli. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a todas las personas que nos dejan sus comentarios. La verdad es que muchísima gente deja comentarios bastante bien redactados, y no me refiero a que son personas que escriben muy bien, o si son personas que escriben bien, sino a que desarrollan una idea, nos comparten su opinión y nos hacen preguntas muy específicas, ¿no? Y eso está bastante padre porque pues todos podemos aprender de esos comentarios y discutir. A fin de cuentas, mucho de lo que hablamos en este podcast pues son nuestras opiniones, ¿verdad? Son nuestros puntos de vista. En el arte muchas cosas no se pueden así como, pues no es ciencia, ¿no? No podemos definir algunas cosas. Y bueno, quiero agradecer a todas esas personas. Yo personalmente leo todos los comentarios y creo que Nayeli también pues lee casi todos. Y obviamente nuestra community manager está al pendiente también de todos ellos. Pero también quería señalar algo que he visto un par de veces. La realidad es que no es muy común, pero algunas personas, cuando no están de acuerdo con nosotros, que es completamente normal, porque otra vez estamos compartiendo nuestras opiniones, a veces cuando no están de acuerdo con nosotros, lo único que hacen es atacar, criticar y no realmente no dar su punto de vista, ¿no? O sea, solo atacan nuestro punto de vista en vez de dar su contraparte y pues todos tenemos derecho a nuestra opinión, ¿no? Pero les pediría a todas esas personas que expliquen por qué piensan diferente que nosotros, ¿no? Y es una oportunidad de aprender. Específicamente, una persona, no me acuerdo si en el capítulo pasado o en el antepasado, nos dijo algo así como burlándose de que nosotros pensamos que las jerarquías son necesarias en el ser humano, ¿no? Porque pues obviamente, tal vez muchos de ustedes ya saben, pues hay muchas guerras de ideas hoy en día, ¿no? En redes sociales. Y una de esas es como que los liberales contra los conservadores. No necesariamente como las pinta nuestro presidente en México, sino gente muy liberal, gente muy conservadora. Y los liberales extremos muchas veces piensan que las jerarquías son una construcción humana y que solamente dañan al ser humano. Y existe esta idea de que las jerarquías no son necesarias y que son malas, ¿verdad? Pero es mi opinión. Obviamente, algunas jerarquías no son necesarias, algunas jerarquías sí pueden ser malas, sí pueden perpetuar el poder en personas que no se lo merecen. Pero a ver, ojalá nadie de ustedes esté en este caso, pero si algún familiar de ustedes le da un cáncer, ¿a quién van a preguntarle? ¿Al carpintero, al de la tiendita de la esquina o a un oncólogo experto? Quiero pensar que todos le preguntaríamos al oncólogo. Ahí existe una jerarquía, ¿no? Es una jerarquía de qué persona sabe más que la demás, ¿no? Los humanos, muchas de las cosas las entendemos en términos de jerarquías, ¿no? O sea, nos encanta categorizar quién es el mejor jugador de fútbol, quién es el mejor equipo, qué persona sabe más, él es el mejor doctor, X, ¿no? Y volteamos a ver a estas jerarquías para guiar mucho de lo que hacemos y pensamos, ¿no? En este contexto es en el que pensamos que existen las jerarquías. Y bueno, a la persona que dejó este comentario, a mí me hubiera encantado que más bien especificara por qué piensas que es una tontería que pensemos que las jerarquías son necesarias, ¿no? O en qué contexto piensas que son una tontería, ¿no? Y en general, digo, toda esta introducción que estoy haciendo es, número uno, agradecer a todos los que dejan comentarios, bien pensados, compartiendo ideas y compartiendo dudas. Eso es lo que nos encanta.
Y número dos, a las personas que no están de acuerdo con nosotros, si quieren compartir su opinión, porque pues pueden no querer compartirla, si la quieren compartir, les agradeceríamos mucho que desarrollen, ¿no? Que digan por qué piensan ustedes que estamos equivocados, ¿verdad? Seguramente estamos equivocados en varias de las cosas que decimos, son nuestras opiniones, pero bueno, aquí se trata de cuestionarnos, de aprender juntos, de platicar de cosas que nos interesan, en este caso, la historia del arte, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Nayeli me dijo que hoy vamos a platicar de el realismo, ¿no? Creo que a veces el realismo pues es un periodo de arte, pero también el realismo pues es como que una característica de unas pinturas. Yo la verdad no sé exactamente qué nos va a explicar Nayeli, pero sé que es alrededor de estos temas, entonces debemos de salir de este capítulo entendiendo más qué significa la palabra realismo en el contexto de la historia del arte, ¿no? Sí, lo que quiero mencionar antes de empezar es que es exactamente esto de los comentarios. El podcast de hoy, las ideas del podcast de hoy, se lo debemos a una de las personas que nos dejó un comentario hace algunas horas en nuestro canal de YouTube. Esta persona se llama Diego F. Yar. Esta persona nos hizo una pregunta en nuestro último episodio que acabamos de publicar. Y le vamos a contestar el día de hoy la pregunta que tiene, que son preguntas muy frecuentes que ya han hecho diferentes otras personas en diferentes ocasiones. Entonces, te voy a pedir que me leas cuál es la pregunta o el comentario que nos puso esta persona, Diego, para que podamos entender un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Diego dijo, excelente podcast. ¿Me podrían responder una pregunta, la cual es, ¿cuándo es realismo? Ejemplo, Bogoró, ¿Poquero? Bouguereau, perdón, no sé cómo se pronuncia, ¿qué? Bouguereau. Bouguereau es un pintor de técnica realista, pero con situaciones fantásticas / bíblicas en sus pinturas. Mientras tanto, Edward Hopper ya no tiene la técnica realista como en la academia, pero pinta o representa en sus pinturas situaciones realistas, como los últimos Noctámbulos, que creo que es la de Nighthawks, eh, y bueno, al final dice muchas gracias y espero puedan responder mi pregunta. Saludos desde Ecuador. Gracias a ti por comentar y saludos desde Ecuador. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Diego, por tu comentario. Espero que en el episodio de hoy alcancemos a responder al menos los aspectos más importantes de esta pregunta. Es una pregunta súper común y a partir de ahora espero estar más al pendiente de los comentarios, como dice Manuel. Yo no siempre los he leído, pero de ahora en adelante voy a dedicar más tiempo a leer los comentarios que ustedes nos dejan. Y si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, igual en algún episodio podemos responderlo de la misma manera. Y sugerencias de temas, ¿eh? A mí varias veces me han sugerido el tema de los memes. Ojalá algún día nos lo traigas, Nayeli. Me imagino que va a ser muy difícil porque es un mundo inmenso, ¿no? O sea, ¿cuál meme hablas? Pero bueno, ese es uno que yo he visto varias veces que han preguntado. Y pues del realismo, creo que tú también ya has visto que un par de veces preguntan al respecto, ¿no? Sí, y exactamente hoy, que es el día que grabamos podcast, estaba pensando sobre qué hacerlo, me metí a ver los comentarios y de aquí me surgió la idea para traer el tema que vamos a ver el día de hoy. Y la verdad es que es un poquito extraño cuando hay diferentes palabras que se parecen. Cuando alguien dice, ay, es una pintura muy realística o muy realista, o es una técnica muy realista, o es el periodo del realismo. Y está un poco confuso saber exactamente dónde separar si son diferentes conceptos, si son periodos de historia, si son características, qué es exactamente lo que estamos hablando. Sí, es un tema que por muchos años se me hizo un poquito confuso y espero que hoy salgamos de este episodio teniendo un poquito más claro lo que tenemos que aprender sobre estas dos palabras. Creo que también pasa un poco con la palabra moderno y clásico en el arte, ¿no? Digo, hoy en día, o sea, porque dentro de la historia del arte, el arte clásico es un periodo específico, ¿no? El de los griegos y los romanos. Pero creo que en la población en general, cuando alguien piensa arte clásico, pues piensas en todos los grandes maestros, ¿no? En Da Vinci, en Van Gogh, en todos los que pintaban, ¿no? Y moderno, pues moderno es un periodo, o sea, típicamente en el lenguaje coloquial, por lo menos el que me rodea a mí, moderno se refiere a como que lo último, lo más nuevo. Pero realmente el arte moderno, pues era el de los impresionistas hasta ¿cuándo?
Hasta el abstracto, tipo Jackson Pollock. O sea, tipo antes del 2000, ¿no? O sea, fue algo que pasó Sí, hace los años 20 50. años. Entonces, esas dos palabras también tienen un significado diferente en el contexto de la historia del arte y en el lenguaje común, ¿no? ¿Ok? Pues lo primero que vamos a hacer es separar estos dos conceptos. Creo que en algunos de nuestros episodios hemos hecho un ejercicio muy breve sobre esto, pero vamos a separar lo que es el realismo óptico y el periodo del realismo. ¿Ok? So, lo que es realismo óptico significa una técnica de pintura o de dibujo que haga que tu trabajo se vea muy parecido a lo que tú verías con tus ojos o lo que tú tomas una fotografía, ¿sí? Cuando tenemos diferentes, por ejemplo, yo que fui maestra de arte de niños y vemos que de repente un niño tiene mucho talento para hacer algo que, no sé, algún retrato, alguna casita, algo que parezca realista, le decimos, oye, pues qué realista es tu trabajo, está muy bien hecho, le echaste muchas ganas, como que lo asociamos mucho al talento, a la habilidad, a la técnica, a ese tipo de más, vamos a decir prestigio, como que distingue a un artista mediocre, a un artista pues, que sabe lo que está haciendo, que tiene mucha práctica, que le va muy bien, ¿sí? Aquí Diego, la persona que nos hizo el comentario antes, nos pregunta exactamente sobre la situación de Bouguereau. Este artista que se llama William Adolphe Bouguereau, era un francés, por si tiene un nombre bien raro, hizo algunas pinturas que son consideradas muy realistas. Aquí tenemos una de las más famosas que tiene él, que se llama Nacimiento de Venus. Esta fue hecha en 1879. Entonces te voy a pedir que me escribas velozmente qué es lo que ves y por qué se puede considerar una pintura con una técnica realista. Ok. Están en el mar o en algún lago. Hay una serie de personas desnudas en el centro. Está flotando parada desnuda en una concha. Una mujer, que me imagino que es Venus. Y bueno, ¿por qué se considera realista? Porque la verdad es que pues parece casi una fotografía, ¿no? Las proporciones son correctas, las sombras, el pelo, el destello de la luz en el pelo, todo tiene, o sea, se nota que están tratando de hacer parecer los cuerpos como cuerpos reales, ¿no? Sí, es una de las pinturas más famosas que tiene este artista, pero la verdad es que todas las obras que tiene este artista que se llama Bouguereau son muy bonitas, son muy realistas. O sea, tú las ves y sí parece, pues la anatomía está muy proporcionada, fue un artista que se le nota que tiene mucho talento. Yo personalmente admiro muchísimas de estas obras que son, o sea, su técnica y su naturalismo es otra palabra que se utiliza para escribir esto. Parecen casi como si hubieras tomado una fotografía. Tal vez los ambientes en los que están hechos sí se ven irreales, porque, Ujú. por ejemplo, en esta foto no hay personas que flotan en el cielo, Sí. ¿sí? Pero, o sea, por eso tú sabes que es una pintura, pero hay varios de sus trabajos que disfruto mucho. Cuando te acercas, creo que no se alcanza a mover muy bien en las imágenes, pero cuando tú los ves de vivo, se ven las venas que van por abajo de la piel, se ve un Mm. trabajo estupendo. Es un artista que obviamente tenía mucho talento. Sus pinturas pueden ser descritas como muy realísticas o muy realistas. Em, pero ahora, esto es muy diferente a lo que es el periodo del realismo. Y pues igual la persona que le puso el nombre a este periodo, pues era una persona que no era muy práctica, le quiso poner un nombre muy abstracto y por eso ahora tenemos que confundir muchísimo estos dos términos, ¿sí? El periodo del realismo, como todos los periodos de la historia, no es que tengan una fecha exacta donde empiezan, una fecha exacta cuando terminan, pero más o menos surgió y sucedió durante el 1840 hasta el 1890. Más o menos estos 50 años donde estuvieron en auge este movimiento y que como todas las modas de repente sube y de repente pues ya no le prestan tanta atención, no significa que se acabó ahí, simplemente como decreció su demanda o su popularidad, podemos decir, ¿no? ¿Y qué hubo antes y Em, qué hubo después? ¿Cuáles fueron los Antes del movimientos antes y periodo del después? realismo estuvo lo que fue el romanticismo. Hemos hablado varias veces de este periodo, cuando la gente romantizaba el pasado, exaltaba la naturaleza, los ideales de guerra, la comunidad, la individualidad y todo ese tipo de ideales, que son ideales muy altos, Pasionales. emocionales, y que mucha gente puede considerar como un poco ingenuos hoy en día para nuestra sociedad, como mucha inspiración en el, em,
en la Edad Media, en los caballeros, los castillos, los reinos feudales y todo este tipo de, pues, cosas que ahora, hoy en día nos parecen, pues, muy ingenuos o cursis. Era lo que en ese tiempo, pues, se celebraba muchísimo. Bueno, También, todavía hay gente que aspira a esos valores, ¿no? sí, O sea, sí, creo que pero son creo buenos que valores. O sea, tal vez son buenos es valores. difícil lograrlo a nivel como que todos los compartan, pero Ujú. si llevas una vida de acuerdo a esos valores, pues yo creo que la mayoría diría que viviste una vida virtuosa, ¿no? Sí, de que el honor y la valentía y la caballerosidad, entonces son cosas buenas, pero creo que hoy en día más que nada se interpretan así como, pues, cosas de Inútiles. adolescentes, cosas de inmaduros, de ingenuos, o por lo menos es como a mí me enseñaron a interpretarlo. Puedo estar equivocada. Pues es que es como que el Y mundo de Disney, ¿no? Entonces tal vez por eso lo exacto, relacionamos como como que a inmaduro, como que sigues viviendo con los ideales de las películas de princesas, ¿no? algo así, algo así. Este, Pero eso fue el movimiento como histórico importante que estuvo antes del realismo, después siguió lo que fue el realismo y después para pasar al arte moderno. Antes de hablar del arte moderno, vamos a enfocarnos un poquito en el movimiento que fue realismo. Características importantes de este movimiento. Surgió en Francia, como muchos de los movimientos de arte académico. Em, Surgió en un contexto muy interesante porque surgió después de lo que fueron casi, pues prácticamente un siglo de guerras, de revoluciones y de independencias y donde, o sea, imaginemos que desde el 1700 y feria hasta el 1800, Europa y las colonias de Europa cambiaron muchísimo, muchísimo. Y obviamente siempre había muchas guerras en todas partes, pero literalmente el cambio que sucedió entre el 1700 y el 1800 fue diferente, o sea, rompió como que muchísimos siglos de tradiciones europeas. También fue em, la revolución industrial, ¿no? Más o menos por ahí en la esa revolución zona. O industrial. sea, cambiaron políticamente y también cambió la tecnología muchísimo. Ujú. Por ejemplo, antes de todas estas revoluciones estaban, pues, prácticamente los gobiernos, monárquicos, los reyes, que las personas pensaban que eran elegidas por Dios, que eran puestas ahí para gobernar, no ver y estaba prácticamente la clase de los reyes y Y su raza, sus amigos, sus y allegados. pobres plebeyos, así, gente que se muere y vive en hambre toda su vida, haz de cuenta, ¿no? Y después, ya con el diferentes guerras de independencia de Estados Unidos, de México, de muchísimas otras colonias españolas y francesas y inglesas, etcétera. Y después con el surgimiento de la, ¿cómo se dice? La revolución Revolución. industrial, entonces ya tenemos como que una generación de personas que trabajan, que ya pueden, de medio, más o menos, se puede argumentar que empezamos a ver el inicio de la clase media como que ya surgiendo, como que le das esperanza a la gente que a lo mejor puede aspirar a hacer algo más en vez de estar destinados a siempre ser un plebeyo y no tener Sí, ninguna pues otra tal vez opción. por lo menos no están hambrientos todo el día, ¿no? Tienen asegurado cierto salario. Este, Y pues la verdad es que no fue la realidad de muchas personas, pero por lo menos para alguna parte de la población pudieron tener esa posibilidad. Otra cosa muy importante, eh, este movimiento artístico no nada más fue de las pinturas, sino que hubo mucha literatura que estuvo también inspirada en, pues, este cambio sociológico que existió prácticamente en el mundo occidental. ¿Cómo cuál? No sé si Los Miserables o alguna obra así haya No, sido. una de estos libros que fue escrito, que es el único que me acuerdo ahorita porque lo leí en la prepa, es del de, ¿cómo se llama? Guerra y Paz o Paz y Guerra, de Tolstoy. Es uno de los, ¿cómo se dice? Joyas de la literatura rusa que me hicieron leer cuando yo estaba en la prepa, pero es lo único que se me viene a la mente ahorita. Hay muchísimos más. Si alguien se acuerda de otros ¿Dijiste que era de libros, Dostoyevsky? ¿O qué? ¿De quién? del Tolstoy. Ah, no sé quién es ese señor. Es un escritor ruso famoso, clásico, se puede considerar. Bueno, aparte de la literatura, pues surgieron muchísimas otras, pues un cambio sociológico que impactó el arte. Como siempre, el arte es el reflejo de la generación de personas que viven el momento O viceversa. y o viceversa. Y vamos a hablar sobre algunas de las pinturas para mostrarte algunos puntos importantes que podemos rescatar de estas pinturas. La primera que me gustaría que analizáramos fue hecha por Gustave Courbet. Este señor fue muy importante porque él fue el principal, ¿cómo se puede decir?
no sé si la palabra es como pionero o potenciador o impulsor de lo de movimiento que se conoce hoy en día como el realismo, Gustave Courbet. Este señor francés hizo una pintura muy famosa que se llama El Picapiedras o Los Picapiedras. Esta fue de 1849, fue uno de los ejemplos más antiguos que tenemos de esta corriente que es considerada el realismo. Entonces, te voy a pedir que me escribas velozmente qué es lo que tú ves en la pintura. Ok. Bueno, son dos hombres, uno mayor, otro menor. El mayor, pues no sé, ya es un adulto, no sé, tal vez de 40 años. El menor ha de tener unos 20 años. Y el menor está cargando una canasta con piedras pequeñas, mientras que el mayor está de rodillas con un martillo golpeando piedras como para romperlas, hacerlas más pequeñas y que el menor se las lleve, ¿no? Entonces, pues me imagino, ese era su trabajo y, pues digo, el resto de la pintura la verdad es que está medio irrelevante, o sea, están así nada más en el lado de una colina. No se ve especialmente realista la pintura, o sea, por ejemplo, la que vimos ahorita de Boguró se veía más realista, o sea, se veía más como una fotografía, pero bueno, entiendo que en este periodo no se trataba de realismo fotográfico, ¿no? O realismo óptico, sino otro tipo de realismo. ¿Ok? A mí me llama mucho la atención que una de las palabras que utilizaste para escribir la pintura es irrelevante, porque es exactamente lo que yo Es también diría, o sea, O sea, es que ni siquiera se nota aburrido. tanto, es nomás como que una colina, pero no hay nada así especial, ¿no? No hay nada pasando. Sí. Y, y una vez escuché uno de mis compañeros cuando estábamos en la universidad, cuando estudiamos este periodo de la historia, que alguien nos preguntó, ¿cómo describirías este periodo? Dijo, aburrido. O sea, no pasó nada, es como que X. Y esa es una manera muy interesante de pensar porque lo estamos viendo desde los ojos de una persona que vive en el 2021, que Ujú. todos nosotros sabemos cómo se ve una persona trabajando. O bueno, espero que todos sepamos cómo se ve una persona trabajando. Se ve, pues sí, personas del campo que están haciendo su trabajo y ya, ¿sí? Ujú. Ahora, la técnica en Ni sí, siquiera se como tú ven las escribes, caras de las personas, ¿no? O sea, no hay nada así y, muy detallado. y hay una razón para eso, pero primero te voy a mencionar lo que yo pienso de su técnica. Su técnica ni siquiera se ve del punto de vista académico como Ujú. que tan bien hecha. No, Sí, o sea, se ven, o sea, no sabría yo cómo describirlo. Se ve, ni siquiera es como los impresionistas que tenían brochazos, se ve como si no estuviera terminada. Sí, es esa es como un la palabra. Se dibujo, ve ¿no? O sea, las como un proporciones están dibujo. bien, pero no veo así como que reflejos del sol, texturas, nada más como que las formas y se acabó, ¿no? Mm. ¿Y por qué tú crees que el artista decidió hacer esa técnica en vez de hacer algo realista o hacerlos personas volteando para que le pudiéramos ver la cara? Pues no sé, digo, no conozco al artista, no sé si es porque realmente tenía falta de técnica. Yo sé que en muchos casos no es ese el caso, como Picasso, ¿no? No es que le faltara técnica, es simplemente sí quería pintar. Este, entonces, ¿por qué pintó de esa forma? Pues yo creo que él no vio como lo relevante pintar algo realista, ¿no? Sino la escena y el significado era más importante. Y tal vez ahí como que ya estamos metiendo tintes de la filosofía del arte moderno, ¿no? Como que lo que no importa no es la academia, sino lo que estás comunicando o tu percepción. Entonces, pues yo pienso que es eso, ¿no? Tal vez sin conocer del artista, porque puede ser que sí no era tan talentoso, este, pero pues yo pensaría que tiene más que ver con que, pues, lo que él quería hacer no era demostrar su talento, sino comunicar, o sea, o pintar a la raza, ¿no? Como que representar a la raza. Ujú. ¿Y por qué tú crees que esta pintura y el periodo se llame realismo? Entonces, si no tiene una técnica como con un realismo óptico. Porque creo que se refiere al realismo más, como sociológico, ¿no? O sea, la realidad es que la mayoría de la gente es pobre y vive en estas condiciones. Entonces querían representar cuál es la realidad, ¿no? Incluso hoy en día, creo que más de la mitad del mundo vive en pobreza. Entonces, pues si te vas 200 años atrás, claro que era mucho más común, ¿no? O sea, apenas estaba empezando a existir la clase media. No sé, voy a adivinar, o sea, probablemente estoy diciendo algo muy ignorante, pero tal vez algo así como el 80% de la gente vivía en pobreza, ¿no? En aquellas épocas. Y eso que estamos hablando de Europa, que en teoría es como que un lugar más desarrollado.
entre comillas, ¿no? Porque depende de cómo lo veas. ¿Ok? A mí el fenómeno de lo que fue el realismo se me hace una cosa muy interesante porque yo lo relaciono mucho como, no sé, como, ¿has escuchado sobre lo que son las etapas de duelo? El proceso Sí, psicológico que como va que una persona. negación, y luego aceptación, y luego ya no me lo sé, pero sé que la primera es negación. Creo que era negación, Re- bargain, ¿cómo se dice bargain? Como que negociación, se puede negociar, decir. Negociar, enojo y depresión y aceptación, después aceptación. o Yo me imagino, reconciliación, ¿no? Le dicen a lo último, así o como que ya se aceptación, reconcilió, ajá. así como que. Yo me imagino este periodo del realismo así como el periodo de aceptación, ¿sí? Como Ujú. cuando fue este trauma, si lo podemos decir así, para el mundo, que fueron a todas las guerras, revoluciones, de independencias, revolución industrial, etcétera, y que surgieron movimientos artísticos para reflejar la situación política y cultural de esos tiempos, que fueron el neoclásico y el romanticismo, y esta guerra de ideas y guerra de filosofías opuestas que estaban peleando, y de repente llega el realismo. O sea, como que ya, también me lo imagino así como si, por ejemplo, el romanticismo fuera una señora mamá, el neoclásico fuera un señor papá, que están casados y se están peleando y de repente tienen un hijo y su hijo ya está harto de escucharlos pelearse y gritar todo el tiempo y simplemente dicen, ya tienen harto, ya me vale, me voy a ir de aquí, voy a hacer como que algo donde no se interese por ustedes dos. Así me lo imagino yo, como era gente de esta generación cuando se hartaron de todo lo que tenía que ver con los ideales políticos, los ideales religiosos, los ideales pues más clásicos que podemos ¿cómo se dice? Que podemos ver representados en todo el arte de antes, y llegaron a un tiempo de que, okey, no me importa nada del pasado ni el futuro, quiero el aquí y el ahora, y voy a pintar lo que yo tengo enfrente de mis ojos. Una de estas Más como un pinturas también, pesimista, ¿no? O sea, como que tú eh, piensas esto, tú piensas el otro, yo pienso que todos están bien idiotas, la realidad es esta y no sirve de nada que anden discutiendo sus filosofías, ¿no? ¿De qué me sirve pues la mira, filosofía? yo me lo imagino, siempre me lo imaginaba así, el neoclásico como unos optimistas, el romanticismo como unos pesimistas y el realismo como un realista, ¿sí? Como que ni tú ni él, sino que lo que hay Como que aquí, el lo que que hay ahora, rechaza la nada más. filosofía. Yo Exacto. lo veo algo así, Eh, ¿no? Como que. Como que ya no importa, es como que ya ni siquiera me importa la filosofía, o sea, ya ni siquiera me Exacto. importa la religión, ya ni siquiera me importa tu partido político, ya ni siquiera me importan todo esto, porque nomás nos llevó a guerras, nomás nos llevó como que este Ujú. desequilibrio social y cultural. Es como Entonces, me de la filosofía no importa comes, no algo, sobrevives de la algo así. filosofía. Es como que ahora lo que a mí me importa es lo de aquí y ahora, la vida cotidiana. O sea, me tienen ya hartos ustedes de sus grandes morales y sus éticas y sus discursos medio filosóficos que no son reales o tangibles, o que no están haciendo una diferencia real en mi vida. Eh, Aquí hay una buena pintura que nos ilustra un poquito esto. Esta se llama El final de la jornada, o el final del día de trabajo, o algo así. Esta fue hecha más o menos algunos años después de la anterior. Fue hecha por un otro artista, ¿cómo dice? Francés, que se llama Jules Breton, o como sea que se pronuncie. Fue hecha entre 1886 y 1887. Entonces, te voy a pedir que me escribas brevemente qué es lo que tú ves en Creo en que si esta los pintura. pronuncias en español te acercas más al pronunciamiento real que si los lees en inglés. ¿Tú crees? O sea, bretón, Mm. según yo, suena más real que ¿Al francés? Breton. Sí. Ok. Pero bueno, Ok. Jules Breton. Ok. Esta pintura es más bonita que cualquiera de bueno, no necesariamente que la de Boguró, pero está padre, está bonita la pintura, ¿no? Son tres mujeres en un campo, bueno, al fondo se ven otras dos personas, pero no se alcanza a distinguir si son hombres o mujeres. Están en un campo, literal, en el campo, como trabajando. Una de ellas trae una jarra y dos palas, mientras que las otras dos traen sobre sus cabezas unos costales, ¿no? Algo así, tal vez estas mujeres acaban de venir de cosechar papas y pues las están transportando de regreso. Y se ve bonita porque al fondo se ve un atardecer, ¿no? Que bueno, hace sentido con el título, al final de la jornada de trabajo.
Pues está atrás de estas personas el atardecer, ¿no? Entonces está muy interesante y como que las sombras y el destello de la luz. Se ve también bastante como que con tintes impresionistas, ¿no? Yo sé que esto es antes de, pero se notan algunos brochazos, tiene, o sea, yo veo como que pues les importa como que cómo se refleja el sol en las cosas y cómo, pues cómo juega la luz con los colores, ¿no? O sea, no se parece a una pintura de Monet, pero tiene tintes, en mi opinión. Ok, no, y tienes muchísima razón. Este movimiento fue el que, ¿cómo dice? Pavimentó la calle o el camino, ¿cómo se dice eso? Pavimentó el camino Sí. para abrir las puertas al movimiento impresionista, porque comenzó a rechazar todo este tipo de artificialidad que había en el arte hasta ese tiempo. Eh, Decían, a ver, güero, qué bonitos tus monitos de la Venus y tus cuerpos idealizados de mujeres y así, pero la realidad es de que pues muchas mujeres están aquí para trabajar, o sea, no todas las mujeres están para ser idealizadas. Mira, este es no podría decir yo un ideal, pero esta es una representación eh, accurate de mujeres que están haciendo, de mujeres hoy en día, aquí y ahora, que están haciendo trabajos relevantes. O sea, nos presentan dos ideas diferentes como que de una mujer. Una es un ideal y otra es una persona, una trabajadora. En este caso, Sí. son mujeres, podrían bien haber sido hombres. Y una cosa muy interesante es de que, de todas formas, yo sí veo algunos como tintes medio románticos en esta pintura. Sí, o sea, sí veo como Sí, se está ve la celebrando el celebración. esfuerzo, haz de cuenta, ¿no? Se ven muy Ujú, dignas las personas, ¿no? En especial la ujú. señora que trae las palas, o sea, se ve como que de admirar. Exacto, o sea, no se ven personas como que están siendo menospreciadas, sino de cierta manera como que están alabando a esta gente común, esta gente pues sencilla del campo que está trabajando. Y esta fue una característica también muy importante del periodo porque hubieron dos tipos diferentes de artistas, unos que estaban de cierta manera denunciando como el trabajo o hay que las injusticias de las que vivían este tipo de personas, que vamos a ver en la siguiente pintura, pero en esta se ve más que nada como celebrándolas, ¿sí? Como a esta nueva clase, que si bien no podríamos decir que es gente de clase media, sería gente como gente de clase media baja, ¿sí? De ese tiempo que trabajaban en los campos, porque mucha gente ya de clase media trabajaba en las fábricas. Entonces, Exacto. está de cierta manera como que dignificándolos o celebrándolos, su trabajo se ve bonito, se ve el paisaje, son pinturas muy decorativas. Este No se artista ve que está específico, sufriendo. ujú, se ve de cierta manera idealizada, si tú me lo preguntas, ahí se ve un poco contradictorio. Sí, exacto. Eh, Pero está idealizado de otro tipo, ¿no? O sea, no es que las pintaron súper bonitas, ni nada así por el estilo. o sea, cuando yo veo este tipo de pinturas me dan ganas como que irme A a jalar. janguear con estas muchachas. Digo, qué padre su trabajo, están ahí en el solecito, se ponen Instagram y es bien padres, algo así. Sí, obviamente visto desde el punto de vista de alguien del 2021, ¿no? Este artista específico tiene varias obras en el instituto, ¿cómo se llama? El Art Institute de Chicago. Pues los que tengan la oportunidad de verlo, la verdad es que están muy bonitas, se ven los colores sí se van pareciendo a lo que fueron los impresionistas, que fueron, pues, creo que esta pintura fue contemporánea a los impresionistas, si nos ponemos a ver, que fue en 1880, entonces fue contemporánea a los impresionistas. Sí, esta pintura la verdad es que está Em, bastante padre. A mí me gustó. Y y fíjate, está muy estaba bonita. pensando, un pequeño paréntesis, estaba pensando ahorita mientras explicabas que tal vez como que, ok, el péndulo fue como que idealizar mujeres idealizadas y luego como que a mujeres de la vida real, ¿no? Y estaba pensando que, o sea, en lo que pasó con tipo las ángeles de Victoria's Secret, que son mujeres súper idealizadas o tal vez ni siquiera es lo ideal, ¿no? O sea, están llevadas a un Diosas extremo. inalcanzables. Ajá, o sea, y ni siquiera yo diría que es lo ideal, están demasiado flacas muchas de ellas, ¿verdad? Este, pero bueno, están mujeres idealizadas y ahora pues hay muchas revistas, se celebra mucho como que el body positive y mujeres más, pues con Reales. cuerpos reales, ¿no? Más rellenitos, más representativos de la realidad de la población. Este, Saludables. sí,
Y sí, nomás pensé como que, pues mira, ese péndulo pues también pasó recientemente, ¿no? Exacto. Y como te digo, hubieron dos, podemos decir, dos conceptos o dos tipos de artistas que reaccionaron un poco diferente a este mismo fenómeno, que fue el de ahora traer la atención hacia la gente común. El primero fue este que acabamos de ver, como un tipo de, pues no diría yo idealización, pero se ve como que, mira, qué padre, yo me quiero al campo a trabajar con estas niñas, se está pasando muy bien. Y la segunda fue un tipo de activismo social o denuncia o este pensar que los artistas tenían de que voy a hacer una pintura para darle voz a las personas que hasta ahora nunca han tenido voz. Y esta es una de las pinturas, este es uno de los ejemplos de las pinturas que vamos a ver a continuación. Pero antes de hablar de ella, te quiero decir por qué a nosotros esto nos parece muy aburrido, ¿sí? Y es que creo que hoy en día casi todo el arte es sobre reprochar o como denunciar o como demandar o ese tipo de cosas. Son conceptos con los que nosotros ya estamos muy acostumbrados, sobre todo en el arte postmoderno, pero tenemos que tener en cuenta que este punto, o sea, la década, estas décadas o sea, la segunda mitad de los 1800 fue la primera vez en la historia de la arte occidental, podemos decir, que la gente humilde, que la gente trabajadora, que las personas que no fueron de la clase social más elevada, tuvieron una representación eh, fidedigna en la obra de los artistas y que tuvieron un lugar, o sea, por primera vez estas personas vinieron a ser representadas por lo que eran, ¿sí? Y pues era un concepto muy nuevo para ellos. Esta pintura que vamos a ver a continuación, a mí se me hace muy interesante, se llama Los Sirgadores del Volga. Esta fue hecha por Ilya Repin, fue uno de podemos decir, el pintor ruso más importante del siglo XIX. Fue hecha o terminada en 1873. Te voy a pedir que me escribas rápidamente qué es lo que es, por favor. Este es el mismo autor el de Rasputín, ¿no? Que mató a su hijo. Sí, ¿O no cómo? Rasputin, No era era, Rasputín, era alguien más. mm, Un era Kaiser el primer ruso. zar, sí. El zar. Kaiser eran los alemanes, ¿no? Creo. Sí, Oh, este era el primer zar. Mientras tú me escribes esto, te voy a buscar el nombre. No me ok. acuerdo. Bueno, esta pintura es como una playa. Está un barco, no es un barco gigante, pero pues es un barco velero tipo de las épocas de los piratas. Y el barco está siendo jalado por los que yo me imagino que son esclavos. Son gente barbona, sucia, con ropas feas, muy parchadas. Y haz de cuenta que traen a la altura de su pecho unos pedazos de cuero y están jalando el barco como que hacia la costa, así como los huskies arrastran trineos de Navidad, ¿no? O como los renos arrastran a Santo Claus el 25. ¿No se cuenta? Así están. Y la pintura es bonita, o sea, obviamente lo que está mostrando no es bonito como tal, ¿verdad? Pero creo que sí tiene bastante también realismo fotográfico y también tiene tintes tipo acá impresionistas, o sea, alcanzo a ver brochazos, pero sí se ve realista, o sea, los colores, las sombras, las expresiones de las personas, o sea, tiene una técnica muy buena, claramente, este pintor. ¿Ok? De mientras me estaba escribiendo esto, busqué la otra pintura. Es la de Iván el Terrible. Fue Ándale, sí. el mismo artista. Este señor hizo muchísimas pinturas que son grandes obras maestras. Hizo diferentes pinturas que caen dentro del realismo, pero también otras que caen dentro del romanticismo. Esta pintura específica es un ejemplo muy claro de lo que fue el realismo. ¿Por qué crees tú que se puede considerar como una de las pinturas más importantes de este movimiento? Porque le está dando voz a los esclavos, Ok, pensaría. O sea, y por eso, o sea, porque está pintando, pues ni siquiera sé si son esclavos o marineros, pero son gente que es de muy bajo estatus social, claramente, ¿no? ujú. En realidad no son esclavos en sí, o sea, como tales, se podría argumentar que a lo mejor sí lo eran. Era gente que venía, que les pagaban para que acarrearan los botes Mm. hacia
o sea, hacia la orilla. Pero al juzgar por su vestimenta y por la manera en que se ven, sí podemos ver que no era gente, pues, con un trabajo de muchísima reputación o muy Sí, bien pagados. O claro. sea, eran personas que sufrían mucho porque, eh, o sea, creo que todavía hoy en día podemos identificarnos con el concepto de, pues, gente que trabaja, pero de todas formas no le alcanza. Sí, o sea, que gente que trabaja mucho y que no es porque no quieran o porque no se esfuerce, pero la condición, el sistema no está en su favor. Entonces, no importa lo que hagan, no importa que tanto se esfuercen, que tanto se despierten en la mañana, no le daba para más a la gente de, pues, aspirar a tener, pues, tan fácilmente una vida, pues, más cómoda. A mí esta pintura se me hace, unas podría ser una de las favoritas mías, pero más que nada porque la manera en que yo lo interpreto es como un mensaje de positividad, como un mensaje de esperanza casi. Y no sé, me puedo equivocar, pero la manera en que yo lo interpreto es que estos hombres están trabajando para llevar este bote hacia la orilla. Y la mayoría de estos hombres son personas mayores, se ven, no sé, hombres viejos porque están barbudos, pero hay un joven, un niño, Un güerito. adolescente, güerito que está ahí en la mitad. Y todos estos hombres están volteando para abajo, están como, yo me lo imagino como que están resignados a este tipo de trabajo que tienen, que están, pues, que saben que, pues, que no tienen las ventajas sociales de muchas otras personas, que saben que, pues, que su trabajo es difícil, pero simplemente como que se aguantan y ya. Y la manera en que yo interpreto es que este muchacho, este hombre, como que de repente es un despertar que se da cuenta de que, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la manera en que yo lo interpreto es de que, pues, de repente no dejarte como arrastrar tanto por tus circunstancias y como un mensaje como de esperanza. Creo que esta es una de las razones por las cuales muchas personas se identifican o se identificaron en ese tiempo con la pintura. Son las pinturas más importantes del artista, de Iria Repin. Y, y pues sí, esta es una de Pero los sí, análisis o las interpretaciones más comunes que se le da a esta eso pintura. te iba a preguntar, porque, o sea, yo realmente, o sea, ok, ya que lo explicas así, es como que, ok, pues, o sea, probablemente Ilya Repin intencionalmente puso que el joven era el que se estaba quitando el cuero del pecho, así como que dejando su trabajo. Pero también inicialmente cuando yo vi la pintura yo pensé que al revés, como que el güerito llegó tarde y se está poniendo el cuero, o sea, apenas está empezando a trabajar, ¿no? Ujú, Por ejemplo, mencionabas como que todos están viendo para abajo, como si eso fuera un simbolismo, que puede ser que sí, puede ser que haya sido intencional, ujú, pero también están volteando hacia abajo porque físicamente así es como jalarías algo, ¿no? O sea, echas tu cuerpo hacia adelante para jalar algo pesado, ujú, o para atrás, ¿no? Cuando estás jalando algo, pues echas tu cuerpo para atrás. Este, y no sé, o sea, también se me hace raro como que una idea de positivismo, como que pues ¿cuál positivismo hay ahí? O sea, la mayoría de esa gente ni aunque quieran no pueden salir de esa situación. O sea, porque son situaciones que eso es lo feo, ¿no? O sea, es la injusticia, son situaciones socioeconómicas de las cuales, o sea, el país tiene X cantidad de pobres porque así está el sistema, ¿no? O sea, ni aunque quieran todos esos pobres van a poder salir de la pobreza, por los sistemas de poder, por las jerarquías, por lo que quieran, pero no sé, o sea, se me hizo interesante como que, ¿por qué positivismo? Yo no le veo mucho ujú. positivismo, o sea, lo más probable es que todas las personas que estaban en esa pintura murieron en el mismo estado socioeconómico en el que nacieron. O sea, Sí, es lo más probable. desafortunado. No sé, a mí me sigue dando como que este aire de que por lo menos este joven se está cuestionando de que, oh, like, ¿qué más para allá? O sea, como que levanta sus ojos después de lo que tenía allí en lo inmediato. Es la manera que yo lo interpreto. Si Y otra el, persona tiene alguna interpretación diferente que nos quiera compartir sobre esta pintura, nos encantaría leer los comentarios. pero ¿y qué dijo el artista? Este, Porque, o sea, sí veo cómo se puede interpretar de la forma que tú dijiste, pero también pues de la forma en que yo lo interpreté. Obviamente me parece posible, pero, o sea, ujú. el artista quiso pintar a este joven como que saliéndose diciendo al carajo este trabajo, voy a buscar un mejor futuro.
O Bueno, tal es vez que sí está llegando, como que llegó tarde porque se levantó crudo, porque también trae cara así como que, no sé, tal vez ande bien crudo y anda en el sol, algo así. bueno, el artista no dejó algún tipo de Record declaración sobre lo que significa sus pinturas. No es algo común que los artistas hicieron, creo que es un concepto un poco moderno. moderno. Sin embargo, este trabajo que lo que vemos aquí era un trabajo real. Muchas personas se dedicaban a eso, a carrear los botes. Entonces, era un tema con el que la gente se podría identificar normalmente durante ese tiempo, en esa situación geográfica. O sea, muchas personas sabían, o sea, todos conocían a alguien que trabajaba como no sé cuál es la palabra, un cargador de los botes o un empujador, un jalador, no sé cómo se llama, de botes, de barcos. Este, y y sí, era pues un trabajo muy común. No era un trabajo de esclavos, como tú mencionas, porque era gente que sí se les pagaba, o sea, nadie te estaba forzando con una pistola en tu cabeza para que lo hicieras. Sin embargo, sí la sociedad, el sistema te está de alguna manera forzando a hacer este tipo de trabajo físico cansado, que te agotaba y que probablemente no habían otras oportunidades, pero probablemente muy pocos sí tenían alguna aspiración a poder ser algo más. A mí me gusta interpretar la pintura de esta manera, aunque no sepamos que el artista lo sea, porque, no sé, porque me gusta pensar más positivamente. Pero es que yo Pero pienso que ser realista no es no es ujú, ser pesimista. No, no necesariamente. Digo, muchas veces se relacionan, ¿no? Muchas veces la gente ujú, pesimista se autodescribe como que no soy pesimista, simplemente soy realista. right. Pero, pues no sé, o sea, yo pienso que pintar la realidad como es no es ser negativo, es pintar la realidad como es. Para ser negativo, más bien tendrías que estar pintando el futuro peor o sea, como que prediciendo algo más negativo, ¿no? Right. Pero sí, Este, otra cosa interesante que vi, ahorita que decías, todos conocen a alguien que trabajaba ahí. eh, Ellos estaban dentro de la industria del transporte, si lo estás viendo, o sea, ujú, si lo piensas, ¿no? Están jalando un barco que seguramente está involucrado en comercio, para eso es lo que hacían los barcos. O guerra o comercio, creo que prácticamente es una de esas dos cosas, ¿no? Y hoy en día, el empleo que más emplea humanos es transporte, ¿no? O sea, choferes, pilotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que sigue siendo la misma realidad, ¿no? ujú. No hemos Como que cambiado el mucho. equivalente de hoy sería, Un no sé, los chofer que de manejan DHL o Uber. algo así, o un Uber, Ajá, o alguien que trabaja en un ok. puerto, algo así, ¿no? Podemos decir que definitivamente, por lo menos en los países occidentales, ser un chofer o un camionero, ¿cómo se dice? Un chofer de Uber, tiene muchísimo mejor trabajo que las personas que jalaban este barco, Claro, pero sí entiendo lo que estás tratando de decir. sí, definitivamente las Este, situaciones han mejorado mucho, ¿no? sí. Ahora, este tipo de pinturas, como te digo, tiene muchas veces la finalidad de denunciar o de exponer o de, cómo se puede decir un sinónimo? De darnos a conocer o crear conciencia sobre el tipo de trabajo que tenían las personas en ese tiempo, y es una muy buena ventana que nos ayuda a entender cómo funcionaba la sociedad. Si hasta antes de este periodo artístico, la academia, los grupos, los artistas más celebrados se dedicaban simplemente a hacer arte para los ricos, y después de esto seguía siendo, podemos Sí, pues sigue argumentar que siendo seguía para los siendo para los ricos, porque ricos, los pobres no lo iban a pero comprar. por lo menos se consideraban, las realidades, o sea, como que de repente los ricos se interesaron, a ver, vamos a ver qué está haciendo la clase obrera. Entonces comenzaron a representarlos y para ellos era algo exótico, era algo nuevo, era algo que nunca antes habían visto, entonces pues estaba como de moda. Ahora, con esto que dijimos sobre el periodo del realismo, espero que haya sido un poco más claro para todos lo que fue el periodo. Y después de saber esto, te quiero preguntar tu opinión. ¿Podríamos considerar que Bouguereau, este artista que vimos al principio, que hizo la pintura de la Venus, lo podemos considerar a él como un exponente del periodo del realismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, pues yo creo que no, por el tema de lo que está pintando, ¿no? La Venus es un tema muy como que, pues del periodo clásico, o si tú quieres del romanticismo, como que de los inicios del romanticismo tal vez. Digo, perdón, no el romanticismo, del renacimiento.
del Renacimiento o del Renacimiento, ¿no? neoclásico. O del neoclásico. Ok. Pero, pues sí, neoclásico, porque os viene el clásico, pero pues sí, definitivamente creo que pintar una diosa flotando en una concha desnuda en medio del mar no es una representación de la realidad del mundo, ¿no? Ni el actual, ni el anterior, ni yo creo que en ningún Es mundo, ¿verdad? una Yo, en mi mitología. opinión, creo que la mitología no existe, ¿verdad? Pero si ustedes creen en eso, no quiero ofenderlos. No me vayan a poner en comentarios de que el barbón no cree en la mitología. Ok, ok. Este, sí, yo también pienso eso. Aunque hay cosas que hacen complicado este tema, ¿sí? Porque William Adolphe Bouguereau sí fue contemporáneo a los pintores que se destacaron durante el periodo del realismo. O sea, esta pintura, La Venus, fue en 1879. Fue prácticamente el mismo tiempo que se produjeron estas últimas dos pinturas de las que hablamos, ¿sí? Eh, sí, sí, su técnica se puede escribir como realista o realismo óptico. Mucha gente también usa el concepto de naturalismo. Eh, y sí, o sea, por eso es que es muy confuso, ¿sí? Pero no puede ser considerado de este momento del realismo. Ahora, alguien podrá preguntar, entonces, ¿significa que durante algún periodo específico de la historia hubieron artistas que no pintaban en el estilo del periodo que les tocó vivir? Y eso, pues sí, claro que sí. La mayoría de ellos probablemente no los conocemos porque igual como no tuvieron éxito en su tiempo, pues la historia se encargó pues de olvidarlos, Es como ¿sí? si hoy alguien se lanza a Spotify haciendo canciones así clásicas tipo Beethoven. Pues, carnal, está bien difícil que te hagas famoso, ¿verdad? Probablemente sí te da para vivir, pero nunca vas a estar al nivel de Bad Bunny o el que tú quieras. No sé Cualquier cuál reggaetonero sea el moderno. reggaetonero de moda, sí. Exacto. En el caso de William Bouguereau, este francés, su arte es más que nada catalogada como neoclásica porque tiene inspiraciones tanto clásicas de los griegos y los romanos, como una técnica, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí siempre me llama mucha atención del periodo neoclásico es que la piel se ve bien suavecita y como bien lisita, lo que describimos una vez como los piel de artista coreano, así como que súper Ujú. suavecita, súper bonita, sin ninguna manchita, este, Idealizadas. idealizada, o sea, muy, muy padre, este, pero no se puede considerar un exponente del periodo del realismo como tal, porque pues sus temas, o sea, él estaba interesado en tipo de arte un poco más, pues más académico, más basado en la religión o en la política o en la mitología, y el periodo del realismo en sí rechazaba todas estas ideologías complicadas. Ellos simplemente estaban interesados en lo de aquí y ahora la gente común y nada más. Como te menciono, estos periodos artísticos no tienen una fecha cuando empiezan o cuando terminan. Entonces, se podría decir que se fue desplazando cuando empezó el arte moderno con los impresionistas y todas las corrientes de todas las vanguardias que empezaron a de repente cobrar más intensidad en Europa y en los países occidentales. Y definitivamente hubo personas o artistas que siguieron con esa tendencia del periodo del realismo, sobre todo cuando llegó a Estados Unidos fue una situación totalmente diferente. Y para la persona que nos dejó el comentario, Diego F. Yar, nos preguntaba sobre Edward Hopper. Este fue una de las personas, uno de los artistas más famosos de Estados Unidos del arte moderno, que también se considera de alguna manera parte del periodo del realismo, aunque vivió varias décadas Y después. fue un realismo Eh, muy diferente, ¿no? Él es pintaba un más realismo la diferente. realidad de la clase media, ¿no? O Y incluso puedes decir tuvo, que media alta, ¿no? Porque sí pintaba como que unos departamentos acá medio que se veían chiditos. sí, el realismo en Estados Unidos fue un poco diferente a lo que surgió originalmente en Francia. Esto vamos a dejar para un tema algún otro día. Las pinturas de Edward Hopper están muy padres como para hacer un Sí, episodio completo sobre ellas. Entonces vamos a explorar en algún otro de los capítulos. Pero sí, me gustaría aprender más de ese señor. Tan padres sus pinturas. con lo que quiero cerrar es con decir que el movimiento del realismo no es como que tenga un fin oficial. Es como una moda que entra y tiene mucho éxito y después se va, como, no sé, los pantalones a la cadera que se usaban en el 2000, bien a la cadera, bien hasta abajo.
que igual hoy en día puedes ver a alguien en la calle que todavía trae ese tipo de pantalones, sin embargo, como en la cultura colectiva nos dice que eso no está de moda, ya se ve Hoy de está alguna al manera revés, ¿no? Hasta las mujeres usan sus más pantalones arriba. más ochenteros y otra vez está de moda lo acampanado y así, ¿no? Exacto. Entonces, podemos decir, los periodos históricos es más o menos lo mismo, no podemos decir exactamente cuándo empiezan, cuándo terminan. Sí hay periodos generales cuando estuvo más de moda, si lo queremos ver así, pero si algo mejor alguna persona puede o quiere pintar un estilo realista o seguir con la filosofía del periodo del realismo, pues puede ser considerado así, aunque no sea parte pues, del periodo oficial que surgió en ese tiempo. La última cosa que voy a decir es que para entender los periodos de historia es muy importante considerarlos en conjunto y para eso vamos a mencionar otra vez el curso de arte que tenemos disponible en Canvas Lab. En este curso tenemos la explicación mucho más corta que estos episodios de podcast sobre cada uno de los periodos artísticos más importantes que surgieron desde la historia de los griegos y los romanos, el arte clásico, hasta que cerramos el realismo, que es considerado el arte académico. Entonces, todas las personas que estén interesadas en aprender más sobre cada uno de estos periodos históricos, cómo diferenciarlos, qué es lo importante de ellos y cuál fue la filosofía que los distingue, pueden entrar a canvaslab.com/curso y ahí se inscriben, es totalmente gratis y en un par de horas se pueden aventar todos los videos para que aprendamos más de este tema los que estén interesados. Otra cosa, las pinturas de las que hablamos hoy están disponibles para comprar reproducciones en canvaslab.com. También es una buena manera para apoyar nuestro podcast. Y sí, no sé si tienes algo más que decir, Manuel. No, pues nada, estuvo interesante. Espero que hayamos respondido tu pregunta, Diego. Yo creo que sí. Este, y pues sigan pasándonos sugerencias, sigan opinando, pero pongan su opinión, no nada más me ataquen. Ok. Ok. Este, y pues ya, muchas Oye, espero gracias. con el episodio de hoy se hayan dado cuenta pues que sus comentarios elaborados son importantes, sí los tomamos en cuenta y pues muchas gracias a todos los que nos han preguntado, nos han dejado comentarios y simplemente pues compartirnos de dónde nos escuchan, mandar saludos, todo lo que ustedes quieran, eso nos ayuda también a llegar a muchas más personas que quieren aprender sobre arte. Y gracias también a los que nos han escuchado hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio.